Bueno, pues como os decía, esta primera ponencia del día de hoy se titula Cambio climático, el futuro ya está aquí, y nos abre paso a contextualizar por qué estamos hablando de transición energética y de las oportunidades para la reindustrialización y la creación del empleo, ¿no? Empezamos por el principio, por saber cuál es la situación de emergencia climática, de crisis climática en la que nos encontramos, y para ello hemos invitado a Ricardo García Herrera, que en la actualidad es catedrático de Física de la Atmósfera de la Universidad Complutense de Madrid y ha sido presidente de la AEMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, y ha ocupado diferentes puestos directivos en administraciones autonómicas. Es especialista en climatología y su investigación incluye el análisis de extremos, la reconstrucción del clima de los últimos 500 años y los patrones de variabilidad climática en la troposfera. Ricardo García Herrera es coautor de más de 200 artículos en revistas científicas, ha coordinado múltiples proyectos de investigación internacionales y nacionales y ha dirigido hasta 15 tesis doctorales. También ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial y autor contribuyente y revisor del 4º informe del IPCC, del Panel Internacional para el Cambio Climático. Ha representado a España también en diversos comités internacionales y es, como veis por este currículum muy resumido, pues una autoridad en la materia de la que nos va a hablar hoy. Así que sin más dilación os paso con él. Muchas gracias, Ricardo, por venir. Una cosa más, me ha indicado antes que estará encantado de que le interrumpamos, ¿no? De que le interrumpáis y de que la conferencia, bueno, ya lo dirás tú cómo es, pero que sea dinámica y si existen dudas se participe, y me imagino que incitará a la participación, ¿no? Sí. Gracias, Diana. Gracias, Marga, que está allí al fondo, porque bueno, ella ha sido la que más ha promovido mi participación en este curso. Yo soy profesor de una universidad pública y los profesores de la universidad pública, yo por lo menos tengo claro que la enseñanza es un servicio público. ¿Y eso para mí qué quiere decir? Que lo que yo cuente está al servicio de la audiencia en cada momento. Por eso es que en lugar de hacer una sesión al uso, de que yo os cuento unas cosas y luego levantáis la mano, yo creo que es mejor que desarrollemos la sesión de manera dinámica, que cuando tengáis alguna duda levantáis la mano y hablamos de las cuestiones que os interesen a partir de la información que yo vaya poniendo en la pantalla o de lo que yo haya dicho y demás. Y espero que en algún momento me llevéis la contraria, porque si no esto va a ser un poco como aburrido, ¿vale? Entonces, nada, vamos a empezar. El título, el micrófono, sí, es que tengo dos, pero no sé cómo se... Me han dado este, pero no sé si está activado o no. Entonces... Espera un segundo. Ahora sí. ¿Ahora? A ver, ¿ahora sí? Tampoco. No sé, yo soy físico, pero no lo digo nunca porque me llevo fatal con la tecnología. Entonces, que venga, si me decís... Bueno, si no funciona, bueno... Si a mí no me ha funcionado. Vale, pues entonces, disculpad, quitamos esto. Cuidado que me desgarras aquí. Ahora sí que se oye. Bueno, va a ser un poco... Va a parecer con las maracas de Machín, ¿no? Pero es que graban. Si no fuera por mí, ya se lo he dicho antes, yo por mí prefiero actuar sin micrófono porque en una sala de este tamaño se me oye suficientemente. Bueno, el título de la charla indica por dónde van a ir las cosas. Esto del cambio climático no es una cuestión del futuro, es una cuestión del presente. Entonces, lo que voy a intentar que reflexionemos hoy es pensando primero qué está ocurriendo, qué nos está pasando ya, ¿por qué está ocurriendo esto? Porque si no sabemos bien las causas, difícilmente vamos a atajar el problema. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Y luego una serie de reflexiones o implicaciones que tiene toda esta cadena de razonamientos que vamos a seguir. Bueno, ¿qué está pasando? Aquí tenéis pues, el pasado más inmediato.
Estos son las anomalías de temperatura del mes de abril. Pues hemos vivido un mes de abril que ha sido casi tan cálido como casi como este mes de julio. Aquí tenéis, bueno, no se refleja, pero aquí veis, estos son más de 5 grados por encima de la media de los últimos 30. En el mes de abril, seguramente ha sido el mes de abril más cálido de la historia, ¿vale? Esto nos sorprende relativamente. ¿Por qué? Porque ya sabemos desde hace bastante tiempo que el verano se está adelantando. Esto es un anticipo de lo que nos va a pasar. Vamos a tener veranos de 5 meses, las estaciones de transición, es decir, la primavera y el otoño, muy cortitas, y unos inviernos, muy suaves. Al mismo tiempo que tenemos, donde estamos en España, pues lo que tenemos es una situación donde esta temperatura tan alta coincide con valores mínimos. Esto que veis aquí es la precipitación registrada en la pasada primavera, que si veis es prácticamente un mínimo histórico, ¿vale? Y estos son, en cambio, la anomalía de temperatura. Prácticamente hemos tenido desde los años 60, no había habido una primavera ni tan seca ni tan cálida. Si os fijáis, tenemos una tendencia bastante clara, ¿vale? Para que veáis, esto es a nivel global de todo el mundo, cómo ha sido 2023. Mayo, muy por encima de todos los valores antes registrados, ¿vale? Esto es un extremo. Es un extremo si lo miramos con la lente del pasado. Si lo miramos con los ojos del futuro, como vais a ver, es la condición normal, ¿vale? Y esto que veáis son cuánto ha aumentado la temperatura. Estos son las anomalías de temperatura del año 22, donde rojo quiere decir mucho calor, hasta del orden de 5 grados. Fijaros el Ártico, fijaros España, el Mediterráneo, cómo están las cosas. Lo relevante de esto, y una idea muy importante que tenéis que tener en la cabeza, es que esto de que la temperatura aumente 1/10 de grado, 1 grado, no es solo el aumento de la temperatura. Es que eso lo que quiere, la temperatura es un indicador de la energía que tiene el sistema climático. Fijaros, ¿qué pasa cuando cogéis una olla con agua y la ponéis en el fuego? ¿Qué dos cosas pasan? Venga, si hago una pregunta es para que me contestéis. Hierve. ¿Y qué quiere decir que hierve? Y además, y antes de consumirse, y antes se mueve. Se mueve. Y cuanto más la calentamos, se mueve de manera mucho más rápida. Porque le hemos metido más energía al sistema. El agua, vosotros dejéis la cazuela, el agua se queda quieta. La calentáis y empieza a moverse. Eso le pasa a la atmósfera. No es solo que se esté calentando, la dinámica de las masas de aire se altera, el tiempo cambia y cada 1/10 de grado que subimos la temperatura estamos alterando más esa circulación. Y eso explica que haya problemas como los que hay con la temperatura y demás. Entonces, que nadie os tienda la trampa de que total pasar de 20 a 22 grados en un determinado momento, total que agradable es. No, es que esos 2 grados de más implican alteraciones muy profundas en cómo se está moviendo la atmósfera. Ese es el gran cambio. Ese es el gran cambio. Y luego veremos que eso es irreversible para nosotros, ¿vale? Entonces, primera idea importante, el aumento de temperatura lo que quiere decir es que el sistema climático, la atmósfera, tiene mucha más energía, ¿vale? Y eso tiene profundas implicaciones que vamos a ir viendo. Aquí tendría que haber un vídeo, pero bueno, fijaros, otra cosa más que pasa. Estamos en un lugar especialmente afectado por el cambio climático. Fijaros, estas son las proyecciones de un conjunto de modelos climáticos, en azul, para el promedio mundial, ¿vale? En rojo, para la península ibérica. Estamos siempre por encima, más o menos, arrancamos como 2 o 3 décimas, pero vamos a llegar a 1 grado más.
somos un punto especialmente sensible con respecto al cambio climático. Los efectos aquí se van a notar más que en el resto de Europa. Por tanto, tenemos que somos los primeros interesados en que todo el tema de la descarbonización, de la transición, se lleve bien, porque a nosotros nos va a dar, y nos va a dar más que a los países al norte de los Pirineos. ¿Cómo nos va a dar? Con olas de calor cada vez más frecuentes y más intensas, con sequías cada vez más recurrentes. Fijaros, la sequía no es un tema solo de que caiga menos agua, es que cayendo la misma agua, con el aumento de temperatura, el agua que cae se evapora antes y se pierde antes el efecto. Entonces estamos teniendo un problema de sequía no porque llueva menos, llueve de otra manera. Y además lo que llueve se evapora mucho antes. El rendimiento que le sacamos a la precipitación es mucho menor. Eso es básicamente lo que nos está pasando y nos va a seguir pasando. Fijaros, cómo se está acelerando el calentamiento. Fijaros, ahora mismo este es un informe a nivel europeo. El año pasado el valor estaba en 1,2. Os recuerdo que el Acuerdo de París decía que el objetivo era no llegar a un calentamiento superior a 1,5. Estamos en 1,2, pero Europa está en 2,2. Y el Ártico en 3. Si cambia el Ártico, desaparece el hielo. Si desaparece el hielo, quiere decir que toda la circulación de las borrascas y todo lo que nos viene del Atlántico va a cambiar profundamente. Esas son las implicaciones. ¿Vale? Bueno, y eso tiene muchos impactos. Olas de calor, aquí os lo he puesto, incendios, temporales de viento en esta zona. Cada parte de Europa tiene una serie de efectos. ¿Por qué? Porque esa mayor energía se transforma sobre todo en mayores extremos. En unos sitios los extremos, ¿qué van a ser? Las olas de calor, las sequías. En otros los temporales de viento. Entonces, es un clima más extremo. Y esto está pasando ya. ¿Vale? Y esto tiene implicaciones. ¿Por qué? Porque quiere decir que al ir el clima haciéndose más extremo, tenemos que invertir más en adaptación. Es una idea sobre la que luego volveré. Tenemos que hacer, antes se decía, hay que descarbonizar y lo más rápidamente posible, pero es que al mismo tiempo que descarbonizamos tenemos que adaptarnos. Y tenemos que adaptarnos a un clima que es mucho más intenso, mucho más irregular. Lo que antes pasaba pocas veces, ahora va a pasar con más frecuencia. Lo que antes era poco intenso, ahora va a ser más intenso. Esa es la imagen. Vale, aquí tenéis, por ejemplo, la última sequía. Esto es abril de 2003. Fijaros, prácticamente toda Europa en sequía severa. Diréis, en junio ha llovido bastante. Lo que ha llovido en junio me hace recordar un refrán que decía mi abuela, de las borrasquillas de abril que caben todas en un barril. El 80% de lo que llueve en España cae entre septiembre y abril. Lo que cae después es muy poca cantidad. Esas tormentas son muy aparatosas, pero la cantidad de agua que ha dejado ha sido muy pequeña. No hemos salido de la situación de sequía todavía. ¿Vale? Bien, más cosas que están pasando. Fijaros, nosotros una de las cosas que hacemos es ver esto desde una perspectiva mucho más amplia. Cada línea de estas que veis es la temperatura media del verano en Europa desde 1500. Creedme que soy un científico responsable y que no me invento los datos, pero tenemos formas de estimar cómo era la temperatura del verano en Europa desde 1500. Fijaros, 2022, el año pasado, ¿dónde está? Nunca antes se había registrado. Pero lo que es peor, los valores más altos son todos del siglo XXI. Todos los valores están ahí. ¿Vale? Eso para que tengamos esa perspectiva de lo que está pasando, ya digo, desde 1500. Y fijaros, con la idea de que el siglo XXI ha supuesto un cambio...
no sé qué he hecho, ha supuesto un cambio significativo en el comportamiento de la atmósfera y demás. Mirad, aquí tenéis, esto es el número de personas que en el mundo han experimentado un récord de temperatura. Fijaros, hasta los 90 es un número muy pequeño, pero a partir de los 90 la gente que ha estado expuesta a valores récord de temperatura ha ido aumentando de manera consistente. Más o menos la estimación es que la mitad de la población del mundo va a ver cómo experimenta una temperatura que nunca antes había visto registrada cada 2 años. Esos felices veranos templaditos de por la tarde chaquetita, olvidaros, la chaquetita pues ponedla ya para octubre o por ahí, pero para el verano no. Vale, ¿por qué está pasando esto? Bueno, esto está pasando porque el clima es el resultante de la interacción de muchas cosas, la radiación que viene del Sol, luego cómo interactúa con los océanos, con la superficie de la Tierra y, lo más importante, con el contenido de la atmósfera. Y lo que estamos haciendo es modificando con los gases de efecto invernadero ese contenido. ¿Vale? Entonces, cada emisión que hacemos de CO2 o de cualquier gas de efecto invernadero, lo que hace es atrapar más energía, aumentar más la temperatura. ¿Cuál es el problema? Pues que el CO2 que, por ejemplo, he emitido yo viniendo en coche desde mi casa, una cuestión así que podemos considerar inocente, pues eso va a estar dando vueltas en la atmósfera del orden de 100 años. ¿Vale? Entonces, por eso el problema es tan complicado. La descarbonización es muy compleja porque la inercia que tienen todos estos gases, estamos hablando de entre 50 y 100 años. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque mañana mismo apareciera una tecnología donde todo el desplazamiento, toda actividad industrial fuera con emisiones cero, tendríamos todavía un tiempo de recuperación más de 50 años. Yo a mis alumnos les digo que esto del cambio climático yo no voy a ver el fin, que si tengo suerte lo verá mi hijo y si no mis nietos. ¿Vale? Bueno, ¿esto es algo nuevo? No, no es algo nuevo. Esto se sabe desde finales del siglo XIX. Entonces, lo descubrieron 2 personas y como siempre, una de ellas quedó en la sombra. Ahí tenéis a Eunice Foot y a Svante Arrhenius. ¿Quién creéis que quedó en la sombra? Eunice, efectivamente, porque era mujer. Esta señora fue la primera que descubrió que cuando el aire tiene más CO2, absorbe más energía y aumenta su temperatura. Y eso quedó ahí. De hecho, esta foto la he encontrado preparando esta charla, porque hasta hace poco en Internet no había ninguna imagen de ella. En cambio, este señor, que era un químico, me parece que danés, siguiendo esta idea de que el CO2 calentaba la atmósfera, con la calculadora de entonces, de 1900, es decir, con papel y lápiz, dijo, si se dobla el CO2, tenemos un aumento de 4 grados, que más o menos es la estimación que vamos a tener ahora. Y a este señor, pues le premiaron. ¿Cómo le premiaron? Pues con el premio Nobel. Entonces, bueno, veis que esto de la marginación de las mujeres científicas pasa en todos los sitios. ¿Vale? Entonces, esto no es una historia nueva. Los científicos que estudiamos este tipo de cosas, las primeras evidencias que hay de esto son como de los años 80. Al principio lo decíamos con cuidado y siempre decíamos, bueno, hay que tener cuidado, porque las cosas no están del todo claras y ahora no nos queda más remedio que decirlo así, como se dice vulgarmente, a calzón quitado, porque si no estamos eludiendo nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que decir lo que nos dicen los datos y la mejor información disponible. ¿Vale? Para que veáis cómo estamos, ahora mismo estamos en 420 partes por millón de CO2 y este es el registro de los últimos 400.000 años. Nunca hemos estado tan altos. Y además otra cosa,
Nunca había aumentado la concentración tan rápidamente como ahora. Entonces, dime. A ver, ¿es cierto que durante el confinamiento ha habido una reducción de los gases de efecto invernadero? No disminuyó. No, eso se ha estudiado y no. A pesar de todo. No estamos en una senda de disminución. Luego pondré algunas figuras sobre ese tema. ¿Vale? Paradójicamente, durante el confinamiento, por este cambio climático, en la parte de Francia y Alemania aumentó la concentración de ozono. Paradójicamente. ¿Y por qué? Porque hubo unas condiciones meteorológicas inhabituales. Hacía, entre comillas, buen tiempo, hacía mucho sol y demás, y entonces hubo más ozono que en situaciones de no confinamiento. Sí. En la práctica, los valles actualecen, porque hay ahí menos... Esto es lo que nosotros llamamos variabilidad natural del clima. Esto que ves ahí aquí es un periodo interglacial, esto es una glaciación, un periodo interglacial, una glaciación. Por factores naturales, el clima es siempre dinámico y siempre va cambiando. Lo que hemos hecho es alterar esta variabilidad natural. De hecho, ahora tendríamos que estar empezando a hacer así. Siguiendo ciclos naturales. Dime. Pero ahora también hay mucho más población, entonces ahora más sí. Población también hay más Claro, sí. Pero, ¿y qué vamos a hacer? Porque los datos ahora mismo, a más población también tiene que ser más eficiente. Sí, bueno, depende, porque si tuviéramos una tecnología libre de carbono no tendría por qué. Y tenemos un problema y es que sigue aumentando la población y siguen aumentando el ritmo de emisiones por persona. Entonces son las dos cosas. Sí. Los diésel, según esto, no valía tampoco la situación. Vamos a ver. Los diésel emiten menos gases de efecto invernadero que los de gasolina. El problema de los diésel es otro, y es que emiten óxidos de nitrógeno y partículas que son un contaminante que perjudica la salud. Y entonces, las gasolinas no emiten ese tipo de contaminantes, pero no emiten menos gases de efecto invernadero. El problema de los diésel es por la contaminación urbana, no por el cambio climático. ¿Vale? Son dos cosas distintas. Lo que pierdes por un lado, lo ganas por el otro. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis la muestra de cómo ha ido evolucionando en los últimos años, desde 1960 en Hawái, y os pongo para que nos sintamos orgullosos de país. Esto es el observatorio de AEMET de Izaña, que es un observatorio global y donde se ve esta evolución continua del CO2. Tenemos una contribución significativa en este campo. Esta evolución, ¿tenemos herramientas para saber lo que va a pasar? Pues tenemos herramientas para saber lo que va a pasar porque tenemos modelos climáticos, luego veremos lo que es... Bueno, no, pero bueno. Tenemos modelos que nos permiten reproducir el comportamiento de las variables atmosféricas a escala climática. Para que veáis cómo la fiabilidad de los mismos, esta línea negra es la evolución de la temperatura promedio del globo y esto que veis aquí son distintos modelos. ¿Vale? Y veis cómo los modelos reproducen lo que ha pasado. ¿Vale? Lo digo porque si los modelos no fueran capaces de reproducir el pasado, no nos creeríamos lo que nos dicen del futuro. Y entonces, como voy a enseñaros qué es lo que nos dicen del futuro, pues es importante que tengáis en cuenta que los modelos funcionan bien. ¿Vale? Y bueno, por si alguien tiene dudas de que la responsabilidad de esto es la emisión de gases de efecto invernadero, fijaros, este es un experimento hecho en el último IPCC, que ya sabéis que es el ámbito donde los científicos cada 6 años ponen en común lo que han hecho, y entonces se hizo 2 tipos de experimentos para ver cuál era la causa de ese aumento que hemos estado viendo en la temperatura. Un primer experimento donde los modelos, que es este verde de aquí, ¿vale?,
se corrían con las concentraciones de gases de efecto invernadero que había habido antes de la época industrial. ¿Vale? Y otro segundo experimento, donde los modelos se les hacía funcionar con los datos de las emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos. Fijaros, el negro son las observaciones. ¿Qué es lo que veis? Que cuando el sistema climático funciona sin los gases de efecto invernadero, no hay tendencia. La única manera de reproducir la tendencia que se observa es incluyendo el efecto de los gases de efecto invernadero y la variabilidad natural. Luego, ahí, por si hay alguien que tiene dudas de cuál es el origen, esta es seguramente la mejor prueba de que es de origen antropogénico. ¿Vale? Aquí veis que tenemos alguna incertidumbre y que no sabemos si vamos a llegar a 1,5, 2 o lo que sea, y esta incertidumbre tiene que ver con determinadas cosas. Habitualmente los críticos dicen que los climatólogos no entendemos cómo funciona el sistema, que no sabemos muy bien la atmósfera, los océanos o cómo se interaccionan y demás. La realidad es que sí que lo sabemos. Lo que pasa es que un modelo climático tiene una componente física de unas ecuaciones, tiene una componente matemática, que tenemos que resolver esas ecuaciones, y luego, sobre todo, tiene una componente socioeconómica. Y es aquí donde vienen las grandes incertidumbres. ¿Cómo va a ser el futuro? ¿Va a ser el futuro descarbonizado? ¿Va a ser un futuro totalmente eléctrico? ¿Va a ser un futuro en el cual los países desarrollados transfieran recursos a los países sin desarrollar? ¿Va a ser un futuro que exacerbe las desigualdades? En función de eso, pues se hacen escenarios y por eso llegamos a alcanzar unos niveles de temperatura más o menos altos. ¿Vale? Bueno, estas son las ecuaciones, ya que soy científico pongo unas ecuaciones, estas son las ecuaciones que se resuelven y esto es una imagen de mi primer estudiante de doctorado cuando vio las ecuaciones. Le dio un poco de susto. ¿Vale? Pero quiero deciros, tenemos herramientas validadas que son objeto de cooperación internacional que nos permiten afirmar las cosas que afirmamos. ¿Vale? En este tiempo de lo de las fake news y de las cabañuelas y todo ese tipo de cosas, por favor, eso es basura. ¿Vale? Bueno, ¿qué va a pasar? Fijaros, este es un informe que acaba de sacar la Organización Meteorológica Mundial para los próximos 5 años. Fijaros en esta figura. La predicción a los próximos 5 años. Esta es la trayectoria y esto es la predicción para los próximos 5 años. No volvemos atrás. No se para. Entre otras cosas, porque llevábamos en una situación excepcional que llevábamos 3 años donde el Pacífico estaba frío, que era la Niña. No sé si habéis leído hoy en el periódico que dice, ya estamos en Niño. El Niño quiere decir que el Pacífico está muy caliente, ese calor del Pacífico pasa a la atmósfera, el Pacífico es tan grande que ese mayor calor que pasa a la atmósfera tropical en el Pacífico se termina transmitiendo a todo el mundo, ¿vale? Y altera la temperatura y la circulación, ¿vale? Y sobre todo lo que nos dice que es que no se va a poder cumplir el objetivo del 1,5 grados de París. La estimación que hay ahora mismo es que o hay un cambio radical o si no, ni siquiera se va a cumplir el de los 2 grados. Vamos a estar seguramente en 2,7. Lo cual es un desastre. Yo no lo voy a ver porque estos son valores a fin de siglo, pero eso es que Madrid sea, pues, no sé, Tucson, Arizona, por ejemplo, una cosa de esas. O Bamako, por ejemplo, cosas así. Todo se va a desplazar hacia arriba. ¿Vale? Fijaros, para que veáis qué es lo que va a pasar, esta figura nos representa cada barra la temperatura de un año. Esto es 1850, esto es final del siglo XXII. El color, cuanto más verde, temperatura más baja. Cuanto más rojo, temperatura más alta. ¿Vale? Esto sería el escenario de París, el 1,5,
y esto sería como pues, llegar a unos casi 5 grados. Vamos a leer esta figura con detalle, ¿vale? A ver qué noticias nos dice. La primera. Fijaros, los próximos 30 años. ¿Veis cambios de colores entre un escenario u otro? No. Apenas hay cambios. Aquí solo al final, un poco más, pero porque la inercia que tiene el sistema es tan grande que hagamos lo que hagamos en los próximos 30 años, las cosas van a ser muy parecidas. Vamos a seguir yéndonos más al rojo. Vamos a seguir aumentando la temperatura y teniendo un sistema más energético. Esto genera problemas, porque claro, le pedimos a muchas veces estas cosas, le echamos la culpa a los políticos. Entonces, los políticos que tienen un ciclo de vida como de 4 años, resulta que les pedimos que hagan cosas que en general son impopulares, y que se van a ver dentro de 20, 30 años. Poneros ese sombrero vosotros y a ver qué tipo de decisiones tomáis. Lo digo porque aquí esto es un problema de todos y si no reconocemos las complejidades que hay detrás, podemos caer en la demagogia, ¿no? Y la demagogia supone que al final soluciones que no son acertadas. ¿Vale? Entonces, primera idea, en los próximos 30 años esto va a seguir calentándose. ¿Vale? Segunda, no se va a estabilizar hasta finales de este siglo. O sea, las cosas van a seguir creciendo, estabilizándose donde se estabilicen, eso no lo sabemos, pero hasta finales de este siglo la cosa va a seguir aumentando. ¿Vale? Y luego, no hay buenas noticias, no hay marcha atrás. Esto no es una historia de éxito como el tema del agujero de ozono. No volvemos en ningún escenario a los colores azules o verdes. No podemos contar una historia de decir, se va a recuperar el agujero de ozono, que por cierto el agujero de ozono va a costar 60 años en recuperarse, no os lo perdáis. Pero aquí ni siquiera eso. Aquí lo que estamos intentando a nivel civilización es minimizar el impacto y minimizar el cambio. Pero el cambio no es reversible a nuestra escala temporal de vida. Ojo con eso. No es una historia de éxito. Lo que estamos peleando, y luego otra cosa, esto no va de salvar el planeta. El planeta ha tenido situaciones mucho más estresantes. Aquí de lo que estamos hablando es de que con estos cambios lo que se pone en peligro es la supervivencia de determinadas especies, entre ellos la nuestra. Entonces, salvad al planeta. El planeta va a seguir. El planeta ha tenido épocas como el Eoceno donde no había hielo en los polos y no le ha pasado nada. La historia de la Tierra ha ido evolucionando. El problema es que en unas condiciones unas especies existen, otras lo pasan peor y otras desaparecen. Aquí lo que está en juego es nuestra especie. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Bueno, todas estas cosas ya las hemos ido hablando. Lo que hay que reconocer, que aun sabiendo los modelos lo que nos dicen, en cualquier caso, a intentar minimizar este cambio, el objetivo es difícil de cumplir. Y aquí entro en una relación con lo que es el objetivo principal del curso. Fijaros, esto es un informe de una de las grandes consultoras que dice, bueno, si queremos llegar a cumplir los objetivos en 2030, ¿qué tendríamos que hacer? Pues fijaros, la capacidad de... Esto es a nivel global, había que multiplicar por 6 la energía eólica instalada, ¿vale? La solar por 14 veces, los coches eléctricos por 14, electrolizadores de hidrógeno verde por 200, la captura de carbón por 100. Eso, si queremos llegar a frenarlo, esto sería frenar en seco el autobús. Pero esto es un reto tecnológico e industrial muy importante.
al mismo tiempo es una oportunidad. Pero lo que hay que hacer es alinear intereses, porque el problema de esto es que ahora mismo los intereses no están alineados. Porque como creo que lo tenemos, ahora mismo se sigue invirtiendo mucho dinero en combustibles fósiles. Y no se está volcando todo el esfuerzo económico que tiene que haber detrás de este cambio, de esta transición, en solo las energías verdes. ¿Vale? Bueno, estos son estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, donde dice, fijaros, el Acuerdo de París establece que cada país tiene que tener unos objetivos, que es lo que se llaman el NDCS, ¿vale? Entonces, solo la mitad de los países tienen objetivos que permiten alcanzar el objetivo final, ¿vale? Estamos ahora mismo en que se tendría que abastecer de 3,7 teravatios de energía limpia y ahora mismo, vamos, los objetivos son de 3,7 y tendríamos que llegar a 7,1. Tendríamos que doblarlo. Ahora mismo, nuestra situación es que sabemos hacia dónde tenemos que ir, no estamos alineados globalmente, porque esto no es un problema. Fijaros, estamos en una isla desde el punto de vista de la acción climática, que es la Unión Europea, donde la regulación ha obligado a los fabricantes de coches a que se acelere la electrificación. Eso no pasa en la mayoría de los países, por ejemplo. Pero mientras que los grandes emisores ahora mismo, que son China, la India, Canadá y Estados Unidos, no se alineen en esta, pues la cosa va a ir complicada. Luego os enseñaré cifras. Fijaros, las emisiones de los chinos, 2023, esto es por trimestres, ¿vale? Este es el primer trimestre de este año, con respecto al año pasado ha aumentado un 4%, ¿vale? Si veis, los chinos no están en una senda de reducción de las emisiones. Y si los chinos no bajan las emisiones, lo tenemos todos muy complicado. Porque lo que emiten ellos no se queda en Pekín. Eso al final, dentro de esos 50 años, entra en el ciclo global y hace que nos afecte a todos. Ahí sí que bajó la emisión de CO2. Sí, ahí. aquí sí. ¿Por la pandemia? El primero, sí. En China sí, en otros, pero fíjate qué hizo China. Si sumas luego todo el resto de países, no. Pero es que 2020 China fue todo cerrado. China acaba de abrir hace muy poquito. Pero fíjate que aunque China ha abierto hace muy poquito, fíjate cómo han ido las emisiones. China ha recuperado la normalidad mucho más tarde que nosotros. Hizo un cierre mucho más drástico, que ese se nota ahí, pero los otros países, la India no cerró de la misma manera. ¿Vale? Ahí vamos a ir. Cuando estamos hablando del uso de las energías, estamos hablando de geopolítica. Entonces, aquí no hay... A ver, aquí no hay nadie inocente. No hay nadie inocente. Entonces, vamos a ver. Fijaros, esto es... ¿Qué es lo que ha pasado en España? Y en España, fijaros, ha habido un repunte en la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? ¿A qué creéis que es debido este repunte? Fijaros, más o menos con la crisis de 2008 empiezan a caer los gases de efecto invernadero y de repente han repuntado. ¿Por qué? No lo sabéis, pero no lo relacionáis. No. La sequía. No ha habido en nuestro mix energético, los recursos hidráulicos son fundamentales. No ha habido el año pasado apenas energía de las hidroeléctricas. En ese sentido, tenemos una especie de retroalimentación negativa, porque si tenemos menos lluvia, vamos a tener menos recursos hidráulicos. Y o lo superamos con
la fotoeléctrica y la voltaica, o si no, tenemos que recurrir a otro tipo de cosas. Dime. Precisamente para eso, para soportar esa energía que nos genera la fotovoltaica, la eólica. Estamos en ese camino. La explosión de la fotovoltaica diseminada, que era una cuestión que las grandes compañías no querían, acordaros del famoso impuesto al sol, porque ahí, ¿qué es lo que había? Pues una lucha de poder entre las grandes compañías energéticas que decían, si tengo muchos productores de energía, yo pierdo mi papel. Eso se ha roto. Las emisiones, el nuevo PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, vuelve a ampliar la ambición. ¿Cuál es el problema de las renovables? Que no son del todo predecibles y son intermitentes, ¿vale? Porque si tienes el anticiclón puede que no tengas viento, si tienes nubes no tienes... Entonces necesitas siempre un backup de una energía que no dependa de eso. Eso todavía es marginal en nuestro mix energético. Ahora mismo la tecnología un poco más prometedora también es la eólica marina. Pero todavía de mareas y de cosas de ese estilo son marginales. Podría ser el futuro si vamos a que, por ejemplo, con el calentamiento global, en el Ártico va a tener va a deshacerse, va a haber más agua, ¿no? Entonces vamos a producir más energía a través de esas energías renovables, ¿no? No, porque lo que se va a producir es una subida del nivel del mar. Lo que va a hacer eso, según la escala que sea, es que nos va a arruinar la principal industria del país, que es el turismo, porque las playas desaparecen. Eso sí, mira, pero yo no sé, pero con 5 grados más en el verano, no sé quién va a querer ir a Alicante a pasar el verano. Seguramente lo que tendremos que hacer es una repensada del modelo para romper esa estacionalidad. ¿Quién va a querer? El año pasado, en el Levante no había quien estuviera de calor. Eso, si resulta que la temperatura aumenta en Inglaterra, los ingleses van a dejar de querer venir a achicharrarse, por lo menos en agosto. Hay que pensar en otro tipo, dentro de esas transiciones, en que ahora mismo estamos viviendo del turismo de playa y sol, y eso, con estos valores que se van a alcanzar, hay que darle una vuelta, porque no va a ser sostenible. Claro, hay un plan nacional del PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y estamos en ello, y somos de los países que tiene una ambición de descarbonización más rápida. Y ahora el Gobierno lo acaba de actualizar la semana pasada. El tema de un poco empezar otra vez con la energía nuclear, ¿no? Vale. Vamos a ver, fíjate, piénsalo desde este punto de vista. Somos un país que ha tenido muchas nucleares, que ahora le quedan todavía 6 o 7. ¿Tenemos un almacén para el tratamiento de los residuos nucleares? ¿Por qué? Fundamentalmente por el rechazo social que ha habido o dónde ubicarlo. Entonces, montar una nuclear puede estar entre 3.000 y 5.000 millones de euros de inversión, cosa que ninguna empresa privada va a hacer. La construcción van a ser 20 años. Ya llegamos tarde. Y además hay otra cosa. Requieres un alineamiento del ayuntamiento, de la comunidad autónoma y del gobierno del país para que mantener durante 20 años ese proyecto. A mí me parece que eso en España ahora mismo es inabordable. Estamos comprando muchas veces esa energía nuclear a Francia. Ahora llevamos una temporada vendiéndolo. No, llevamos un año y pico vendiendo, porque Francia ha tenido un problema de diseño en sus centrales nucleares que ha hecho que la mitad de las centrales nucleares de Francia estuvieran prácticamente cerradas. Pues ahora mismo yo creo que económicamente no tiene sentido. Es más rentable
poner eólica marina que reabrir las nucleares. Y los residuos, el problema de las Claro. nucleares son los residuos. Claro, porque estamos diciendo que este problema lo tenemos de 100 años. Los residuos nucleares es un problema que lo tenemos de centenares o de miles de años. Estamos hablando también de residuos, pero estamos comentando un poco también el tema de los coches eléctricos, ¿sabes? Y las baterías de los coches eléctricos, cuando no funcionen, ¿dónde las metemos? Pues tendremos que resolverlo porque todo esto tiene contradicciones. A ver, estamos en una sociedad que está basada en la movilidad. No somos... Hace 200 o 300 años, la mayoría de la gente no se había movido en un radio superior a 10 kilómetros de donde había nacido. Aquí ahora todo el mundo, todos estamos aquí pensando dónde nos vamos a ir cuando acabe este mes. Hay motores, por ejemplo, de hidrógeno, de agua, hay invención de un motor de agua. Bueno, vamos a ver el... Entonces, ¿eso dónde ha quedado? No. Donde tú veías ahí lo de las hidrolineras, está ahí. Pero hay que ver, pues, vamos a ver, los cambios tecnológicos no se dan de un momento para otro. Son esos decenios que tienen que pasar, porque hay que adaptar todo. Entonces, obviamente, con el nivel de población que tenemos, con el estilo de vida que tenemos, hay una despedida de soltero, me saco un viaje a Budapest porque me cuesta 20 euros y no sé qué. Todo está basado en el movimiento. ¿Cómo se fabrican los coches? El componente de un sitio me viene de no sé dónde, el otro me viene... Todo está basado en la movilidad, menos de las personas. Ahí es donde más problemas ponemos, ¿no? O sea, como veremos más adelante, estamos generando con el cambio climático una situación de tensión en los países más pobres y luego les decimos que no, que es que a esta isla de bienestar que es Europa o Estados Unidos no puede entrar cualquiera. La ley del embudo la tenemos bien puesta, la tenemos bien puesta, porque además de esos países es de donde sacamos las materias primas para la electrificación, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Por eso decía yo antes que no somos inocentes. Entonces, claro, pero vamos a ver, yo os diría que esta transición, o este conjunto de transiciones, si se va a caracterizar por algo es porque va a ir descubriendo muchas contradicciones que habrá que ir resolviendo. Y va a haber ganadores y perdedores. El asunto está en que los perdedores tendrán que ser compensados, porque si no, el asunto no va a ir para adelante. Sigamos, fijaros en lo que os decía. Estos acuerdos de disminución de emisiones han llevado aparejados en lo de las COP, las cumbres estas de las partes de Naciones Unidas, compromisos de financiación, donde los países desarrollados decían, vamos a transferir a los países menos desarrollados una cantidad de dinero. Ha sido mentira. Hace 10 años se acordó transferirles 100.000 millones de dólares al año a los países menos desarrollados para ayudarles en la adaptación, porque son los que más sufren los problemas de cambio climático, y en la descarbonización. Esta gente necesita del orden de 70 billones, bueno, 70.000 millones, porque son en sentido americano. No han recibido nada. No han recibido nada. En la última cumbre, en Glasgow, se dijo, bueno, pues vamos a hacer un fondo para resarcir a esta gente de los daños. Tampoco. Entonces, si no transferimos desde el mundo desarrollado recursos hacia los menos desarrollados, el asunto no va a jugar. Aunque a mí tampoco, pero el asunto no va a jugar. Porque además están en una zona del mundo, por ejemplo el Sahel, donde se van a acentuar las sequías y donde son muy dependientes de la agricultura y donde tienen un nivel tecnológico muy bajo. No les damos dinero para conseguir una mayor tecnificación de su economía, les dejamos a su suerte, pues ¿qué pasa? Pues que quieren venir aquí y decimos que no. Entonces, si no se resuelve este tema de las transferencias de recursos, el asunto va a avanzar
con muy pocas dificultades, si es que avanza. ¿Vale? Entonces, estamos mandando a estos países para que gestionen sus campos y demás, toda la maquinaria que aquí se nos ha quedado obsoleta. sí. Entonces, al final estamos mandándoles lo que aquí no queremos, pero porque está obsoleto y porque contamina. Pero nos llevamos la contaminación en lugar de ayudarles. Entonces, dentro de esta geopolítica, entonces de repente viene todo el tema de este asunto de que estamos diciendo de la movilidad, de la interdependencia, viene la guerra de Rusia con Ucrania. Y entonces decimos, es que éramos dependientes de todo, vamos a hacernos más autosuficientes. Ojo, ahí hay otra contradicción. Tenemos que internalizar costes. ¿Hasta ahora qué costes energéticos internalizábamos nosotros? El pago del petróleo en divisas y el territorio en la construcción de embalses. Ahora decimos, no, la eólica y la solar. ¿Y eso qué quiere decir? Consumo de territorio. ¿Eso qué quiere decir? Que hay comunidades que dicen, oye, pero ¿cómo me vas a poner a mí ahora un parque solar que me va a hacer, que me quita mi paseo o que me quita mi recurso, que me vienen los turistas, que no sé qué? ¿O cómo me vas a poner los aerogeneradores? Esa es otra contradicción. ¿Pero qué queremos? ¿Generar energía sin interiorizar costes? Eso hay que planteárselo, ¿vale? Y luego hay otra cuestión que me parece relevante y es, nos hemos quedado sin lenguaje para describir lo que nos pasa. Porque empezamos hablando de el calentamiento global, el cambio climático, la crisis climática, la emergencia climática. ¿Podemos estar 30 años en crisis? Esto no es un problema agudo, no es un problema de una crisis. Esto no es una fiebre que tomamos la pastilla y se va. Esto es un problema crónico. Para toda la gente que estamos ahora mismo sobre la superficie de la Tierra, este es un problema crónico. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que convivir con ello. Y si a la gente le decimos que estamos en crisis y las cosas no cambian, estamos perdiendo credibilidad. Yo creo que los expertos en comunicación deben hacer una reflexión sobre este tema, porque la crisis climática no es lo que tenemos. Colapso tampoco. El colapso, ¿qué quiere decir? Colapsarán algunas zonas, pero otras no. Y en sociedades como la nuestra no vamos a colapsar. ¿Por qué? Porque tenemos medios para la adaptación. Hace 30 años en España el número de instalaciones de aire acondicionado era la cuarta parte de lo que hay ahora. Entonces, ¿vamos a colapsar en España por el cambio climático? No, vamos a tener cambios muy profundos, pero no vamos a colapsar. Entre otras cosas porque tenemos el paraguas de la Unión Europea. Entonces, hay que reconocer que es un problema crónico. ¿Eso qué quiere decir? Que vas a convivir con él todo el tiempo y que lo tienes que tratar continuamente. Si tú tienes una diabetes, no te puedes ilusionar con que se me va a pasar. No, tú tienes una diabetes y te tienes que tratar continuamente y tienes que vivir con ella. Fijaros, el problema crónico está dibujado aquí. No sé, yo no lo veo, yo por eso lo digo en todos los foros que puedo, porque me parece que estamos, si tú te quedas sin palabras, pues ¿cómo vas a generar la acción y el pensamiento? ¿No? Esto no es que salgo corriendo a no sé qué. En algunos sitios no hay ganas de cambiar o no tienen voluntad de cambiar y por eso no les interesa. ¿Quién no tiene? Pero fíjate, yo creo que lo que hay son fuerzas caóticas y cada uno defiende unos intereses. ¿Pero tienen tanta fuerza como para eso? Yo creo que no, porque quien utiliza los términos crisis climática, tal, esa es la gente que está a favor del cambio. Porque conoce internamente que no puede salir o que no puede cambiarlo porque tiene otros impedimentos en otros sitios. Yo creo que eso, quien formula, yo creo que quien está interesado en que las cosas no cambien, está callado.
Y no habla de esas cosas. En el otro lado lo que pasa es que como el fenómeno es tan nuevo, fíjate, nosotros desde el punto de vista de la ciencia lo tenemos conocido desde hace 20, 30 años. Para la mayoría de la gente, hasta que no han empezado a venir esta sucesión de olas de calor, de cosas de ese estilo, la gente no lo ha interiorizado, porque la gente no se lo creía. Decía, esto ya... Ahora, cuando socialmente se interioriza, es cuando de repente empiezan a surgir este tipo de conceptualizaciones. Yo creo que van más por ahí que no por una estrategia a propósito para... Es consciente de la situación, sino como al no ver la salida, pues cada vez se genera un eufemismo para describirlo. Claro, pero es que, sí, efectivamente, eso es la escala de cambio climático, cambio global, no sé qué. Pero ahora llega un punto en que yo creo que hay que reflexionar y decir, es que esto no es una cosa así, no es una crisis en el sentido de lo que tenemos. Una crisis es algo pasajero. Esto no es pasajero. Esto es un fenómeno crónico para los que estamos sobre la Tierra ahora mismo. Y no reconocerlo, sí. Un poco andando en eso, no hay un excesivo peligro de la entrada de cierto discurso que todos conocemos, estamos viendo, de negacionismo respecto a todo este planteamiento y paralización de los pocos avances que hay, porque en realidad ya estamos viendo que no solo es que vamos a tirar a la basura a 2030, sino un negacionismo que eso no es real, eso no lo estamos inventando, y que por lo tanto esto es un interés. Y con lo cual, obviamente, las instituciones que son las que parece que tienen que dar ese impulso, también todos se van a ver frenadas, una forma bastante peligrosa. Entonces, ese impacto puede tener esas consecuencias. Sí, pero fíjate, yo creo que el usar términos que no son reales, como lo de crisis, como no sé qué, va a favor de ese tipo de cosas. Porque si tú dices la crisis climática y dices, pues si seguimos saliendo a tomar el vinito por la tarde o qué bien me voy aquí que estoy en casa con el aire acondicionado, qué crisis, yo me lo puedo... ¿Me entiendes? De todas maneras, estamos en un momento en el cual se niega la evidencia científica de prácticamente todo. Y hemos pasado a donde las opiniones, uno se adhiere a ellas por razones sentimentales y la cabeza no tiene mucha cuenta. Sí, en el que obviamente aquí en la calle uno puede estar. Claro. Eso se traslada también a modelo productivo. Evidentemente. Yo creo que esas consecuencias tienen un discurso bastante limitado. Y donde el presidente de la Junta va a hacer dentro de 2 días una jornada sobre sequías y se lleva un muchachito que habla de las cabañuelas en el ámbito de una universidad privada. Ese es el entorno, la irracionalidad. Sí. Pero hay que reconocer lo que es así. Si no sabemos lo que nos pasa y por qué nos pasa, no vamos a acertar. Porque tú no puedes movilizar a la gente para decirle, coge el coche eléctrico, que dentro de 5 años vas a ver no sé qué. Si es que no lo van a ver. No lo vamos a ver. Claro, de eso se trata, pero fíjate que el sistema tiene una inercia de 20, 30 años. Yo estoy en esta pelea, perdona, y te doy la palabra, para minimizar los años a mi hijo. Lo mío lo tengo asumido. Dime. ¿Hay una unificación de un criterio para ir hacia adelante? Como en muchas otras cosas, hay quien tiene unos y quien tiene otros. Ahora mismo la Unión Europea tiene un criterio muy claro. Ahora, si luego los gobiernos nacionales hacen otro tipo de cosas, pero los objetivos a nivel europeo están bien claros, hacia la descarbonización y hacia todo ese tipo de cosas para 2050. Ni económico ni tecnológico, ¿cómo vamos a avanzar? O sea, al final, muy todas las cumbres, muy perfecto, aplaudo y al final, ¿cuál es el objetivo? Tenemos que tener un horizonte hacia donde... Pues el objetivo es descarbonizar. Otra cosa es que como pasa a ese nivel, igual que nos pasa a nivel personal, seamos coherentes en hacer lo que pensamos. Igual que en España está pasando esto con ciertos conceptos políticos, con ciertas tal, luego pasa en Europa, luego pasa también con China, es decir, al final es un todo que no se aúne, si no se aúna... Claro. Este es un reto civilizacional. Tenemos que cambiar nuestra civilización.
Esto es como, imaginaros un organismo que hay que cambiarle la sangre, que es el petróleo, por otra cosa. Y hay que hacerlo sin que se muera el paciente. Ese es el reto. Y todo ese tipo de cambios, las escalas que requieren son 20, 30, 40 años. Por la profundidad del tema. Vamos a ver, el ozono, el agujero de ozono, ¿por qué se resolvió? Porque era una tecnología muy concreta, con unos usos muy concretos y porque quien tenía la tecnología de recambio eran los mismos que las que tenía la original. Esto no, esto va al fondo. O sea, esto toca el urbanismo. Esto de que la expansión de las ciudades sea en base a chalés diseminados, eso es energéticamente ineficiente. ¿Eso cuántos años llevamos de eso? No sé cuántos. ¿Cómo revertimos el tema? Pues nos va a llevar otras tantas décadas. Esto es así. Esto... El cambio civilizacional es ese. Y hay quien se deja llevar hacia el lado del anarquismo, de que en el sentido de como total va a dar lo mismo lo que haga yo, hago de todo, o hay como muchos chavales que empiezan a tener lo que llaman el estrés climático o ambiental, ¿no? Que se ven agobiados porque dicen, en este futuro yo no tengo salida. Mi actitud personal es decir, los datos son lo que son, dicen lo que dicen, se puede ir al ritmo que se puede ir y de lo que se trata es de ir empujando en esa misma dirección. Porque situaciones mágicas no hay. Creo que estamos pasándonos de tiempo. No, simplemente recordar a quien vaya a intervenir que necesitamos que uséis el micrófono. Entonces no os emocionéis y esperad un poco porque si no os lo voy a hacer repetir con el micro para nuestros compañeros que están grabando. Vale, estamos llegando al final. Cosas que hay que tener en cuenta. El cambio climático es un incremento de vulnerabilidad. Si hay más extremos, va a haber más vulnerabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay un aumento de desigualdades. A todas las escalas. En nuestro país, la protección frente a las olas de calor, quien tenga temas de pobreza energética o simplemente que venga justo de dinero, no va a poder tener aire acondicionado. El vulnerable es el que más peor lo va a pasar. El que tiene más recursos, en la oficina con aire acondicionado, en el coche con aire acondicionado, en casa con aire acondicionado, no sé qué, no sé cuántos. Desigualdad es una situación que te lleva a inestabilidades. Vale, vamos a un nivel más macro. Los países más afectados, los países menos desarrollados. ¿Vale? Eso es otro origen de tensiones geopolíticas brutal. Brutal. Todo el cinturón del Sahel se va a ver afectado con condiciones de mucha más sequía y mucho más calor. ¿Eso qué quiere decir? Ahí, ¿qué quiere decir? Hambrunas. Nosotros hemos pasado por 2 años de sequía y no hemos notado problemas de disponibilidad de alimentos. Esa gente está como está en el límite. ¿Cuánto tiempo vamos a poderles contener en la ribera sur del Mediterráneo? Aparte de la cuestión, estoy obviando las cuestiones morales y demás que hay todo ello detrás, que son muy profundas, ¿no? Entonces, todo ese juego va a haber más desigualdades. ¿Cuál es ahora mismo, de lo que veíamos, la posición de los países más desarrollados? Por un lado, Estados Unidos, pasando de esto, con Trump directamente en contra, y con Biden, pues adhiriéndose, pero con muchos problemas, porque muchas de las cosas que hay que hacer están a nivel de los estados, que en muchos casos están en manos de los republicanos. Europa, muy bien, se pone a la cabeza. Tal, no sé qué, la descarbonización, vamos a lanzar todos los fondos para la digitalización, la transición, no sé qué, no sé cuántos. ¿La contradicción dónde la tenemos? Pues en nuestros vecinos. ¿Vamos a podernos mantener como una isla descarbonizada rodeado de un entorno totalmente desestructurado? Yo creo que en el fondo eso es poco sostenible, ¿no? Y luego que tenemos que interiorizar nuestros propios costes. Es decir, la energía hay que generarla. Y lo que consumimos en Madrid, imaginaros una situación de autoabastecimiento en España.
Madrid y Barcelona, esa energía va a haber que generarla en otro sitio. ¿Y eso qué va a suponer? Ocupación del territorio. Y esa gente va a levantar la mano y va a decir, oiga, que el valor añadido se está yendo a estos sitios, y yo no veo nada. Con lo cual es un factor más con el tema de lo de la España vacía. Porque un parque tanto eólico como solar genera poco empleo. Una vez que se ha instalado, no genera mucho empleo. Entonces, ahí tiene que haber transacciones. Porque si no, si la transición no es justa, eso va a haber inestabilidad. Y eso va a haber un montón de problemas. Y políticamente será inviable en muchos casos. Vale. Entonces, yo creo que estamos casi aquí. Efectivamente. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo, por esta estupenda ponencia. No sé si queréis comentar algo más que habéis ido comentando. Pues espera que llegue con el micrófono, por favor, Manolo. Hola, gracias. Yo quería comentar... Está puesto, ¿no? Supuestamente. ¿Está? Sí. En el tema de la Unión Europea, varios países gobernados por la derecha estaban, por lo que he leído en la prensa, intentando rebajar los objetivos de la Agenda 2030, esta transición, e incluso en el PP europeo, que se incluía a nuestro PP, para el día que llegue al poder, esperemos que sea muy, muy lejano, también querían rebajar eso. Bueno, la pregunta es, ¿qué intereses económicos pueden estar detrás de estos partidos y gobiernos para, porque todo el mundo sabe la realidad que hay, como explicas tú, para que intenten retrasar lo inevitable dentro de esta pequeña isla, como dices? Sí. Bueno, has puesto otro ejemplo, es Extremadura, donde le han dado a Vox pues la Consejería de Medio Ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué intereses? Pues lógicamente los de que están ganando con el statu quo. Las petroleras, por ejemplo, ¿no? Que todavía los bancos siguen invirtiendo. Ha empezado a caer la tendencia, pero los bancos siguen invirtiendo cantidades muy significativas en la industria del petróleo, por ejemplo, ¿no? Y luego también hay una concepción ideológica, que en el sentido de que yo creo que estamos pasando de una aproximación desde la derecha de conservadurismo a lo que es directamente reaccionario, donde simplemente porque como es nuevo, como es no sé qué, pues lo rechazo. Y lo que quiero es lo que había antes. Lo estamos viendo en la cuestión de las costumbres, en todo. ¿Por qué? Pues por esa guerra cultural que hacen. Entonces yo creo que es una combinación de intereses materiales y de ese posicionamiento cultural. ¿Más intervenciones? Yo es que no quiero irme de aquí sin pensar que hay algo positivo. Y a mí me parece que ahora mismo, positivamente, o sea, para pensar en positivo, lo único que tenemos que hacer es seguir hablando del tema, porque efectivamente tenemos gobiernos reaccionarios, y se tienen que dar cuenta de que cada vez que se meten con este tipo de cosas están en contra de sí mismos, porque cuando han hablado de la fresa y de cambiar cómo son los riegos en Huelva, lo único que han hecho es meterse con sus frutos, con sus mismas características. Cuando han hablado de romper el cambio con el tema de mover la ganadería sin control y diferenciar los controles, lo único que están haciendo es ponerse en contra de su propia ganadería, que tenemos unos productos con unas calidades. Entonces, tenemos que seguir hablando del cambio climático y a medida que hablamos tenemos cada vez más conciencia y más conciencia y más conciencia. Cuando empezaron a quitar el tabaco, todos nos volvíamos locos y ahora pues nos parece que esto no tiene sentido. Con lo cual, seguir insistiendo y seguir insistiendo. Completamente de acuerdo contigo. Yo lo que hago es generar evidencias, analizar datos
y ponerlos encima de las mesas que tengo ocasión. Unas veces un ámbito como este, otras veces mediante artículos científicos y demás, porque creo que es lo que tengo que hacer y que para eso me paga la ciudadanía, como empleado público que soy. Y por mucho que yo vea que el cambio no va a llegar antes de que yo me muera, pues mi responsabilidad es seguir y seguir y seguir. Pero hay quien piensa de otras maneras. Yo quería insistir en qué importante esto que has dicho. Me voy a poner aquí porque si no hablo de espaldas. Que no nos copen el discurso, ¿no? Y que nos hemos quedado sin discurso y necesitamos acuñar palabras que sean capaces eso, como de aprehender la realidad que estamos viviendo. Y también un poco, ya que estamos en un foro universitario, además de sindical, abogar por la interdisciplinariedad. Esto no es un problema puramente de científicos, de físicos, o no es un problema solamente geopolítico, como decías. Quiero decir, es un problema que tiene un montón de variables que se deben unir, se deben combinar. Y eso, si no somos capaces de meter en el discurso político y poner en primera línea de agenda estos problemas, llamándolos por su nombre, pues es que hemos perdido la batalla, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, te agradecemos un montón que hayas venido a contarnos hechos, datos, realidades, ¿no? Ciencia y no intoxicación y discursos fake que lo único que nos hacen es posicionarnos a través de las emociones, ¿no? En lugar de con la razón y con la verdad. Y no sé si hay alguien más que quiera comentar algo al respecto. Bueno, hemos comentado un montón, así que nada, reiterarte el agradecimiento. No, a vosotros. Ha sido un placer.